juez decretó el embargo de las cuentas de la nación para saldar las deudas con EPM. Pese a la orden judicial, el gobierno nacional dice que los dineros son inembargables. Casi 42.000 millones de pesos deberá pagar la nación para saldar las cuentas pendientes con el grupo EPM y sus filiales. Así lo decidió un juez que ordenó que se embarguen las cuentas que pertenezcan al gobierno nacional para cumplir con las obligaciones con la empresa de energía. Decretar el embargo y retención de los dineros que reposen en las cuentas corrientes de ahorros, CDT y demás productos bancarios de los que sea titular el extremo demandado en las entidades bancarias enunciadas en el escrito de cautelas. Según informes recientes publicados por la empresa, el gobierno Petro adeuda más de 2 billones de pesos a las filiales del grupo EPM. No obstante, para el presidente de la República, la decisión judicial es una movida política. No solo el uribismo sabotea la financiación del gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. El presidente ordenó que el ministro de Minas, Edwin Palma, tome las acciones correspondientes, quien solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar una inspección a las instalaciones de EPM. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda reconoce que hay una deuda con el sector de energía, pero aclara que se han hecho abonos de dinero. Se han ido pagando con giros de 200.000 millones de pesos. Inclusive, la próxima semana se realizará otro giro de dinero. Hay otra deuda que tienen y es por la opción tarifaria. Esa deuda está pendiente desde la pandemia, tiempo en que fue creada esa medida. Juristas y expertos en asuntos mineroenergéticos afirmaron que las cuentas del presupuesto de la nación son inembargables, pero afirmaron que hay excepciones a esta regla. Los recursos que hacen parte del presupuesto son inembargables. Sin embargo, los funcionarios deben tomar las medidas conducentes para atender las obligaciones de los respectivos órganos. Esta decisión marca un precedente muy importante respecto a la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones del nivel nacional frente a sus acreedores, especialmente en el caso y la coyuntura actual del sector eléctrico colombiano. Otros conceptos indican que los recursos de la nación son embargables cuando se trata de compromisos establecidos por una orden judicial, por lo que el gobierno debería responder por la millonaria deuda con EPM. Luego de esta declaración del presidente de la República, pues se dio la reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Estaba muy molesto por lo que dijo el presidente. Santiago Noreña está allá en Medellín. Santiago, buenas noches, adelante. Red Más Noticias es Medellín. Hola, buenas noches. Red Más Noticias es Medellín y aquí desde la capital antioqueña el alcalde local Federico Gutiérrez se refirió a esta decisión judicial en primera instancia que ordena el embargo a algunas de las cuentas del gobierno nacional frente a esa situación que no viene cumpliendo el gobierno con el desembolso de recursos para empresas generadoras de energía, puntualmente a EPM, a quien le debe 1,3 billones de pesos. El mandatario le pide al gobierno nacional que cumpla con estos compromisos que buscan garantizar la seguridad energética de más de 12 millones de hogares en todo el país. Yo al presidente Petro lo único que le pido es que cumpla la ley. Yo al presidente Petro no le estoy pidiendo que nos quiera, no le estoy pidiendo un favor, le estamos pidiendo que cumpla la Constitución y la ley. Un juez de la República nos dio la razón. Frente a los cuestionamientos que ha emitido el gobierno nacional por esta decisión judicial, el alcalde Gutiérrez ha cuestionado a la administración del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de calificar como una actitud de dictatorial frente a no respetar las decisiones de los órganos judiciales. Mal hace el presidente Petro en seguir generando más discusiones y discursos de odio. Mal hace el presidente Petro y deja un mal precedente, tildar a la justicia de tomar decisiones a favor de un sector político. Eso no es cierto. Esto fue una decisión de un juez de la República, de un juez de Bogotá. El alcalde de Medellín también aseguró que en diferentes encuentros le han pedido al gobierno nacional que desembolsen estos recursos, pues el país va en una situación compleja en materia de seguridad energética con riesgo de apagón, situación que podría afectar significativamente a un número importante de regiones del país, como ocurrió anteriormente en Aguachica, en el Cesar.
¿El gobierno qué podrá hacer ahora? Podrá apelar de acuerdo a instancias legales, claro, tiene todo el derecho, pero es la justicia la que debe resolver esta situación. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que es importante que se pague lo que se debe. Pena le debería dar al gobierno ser mala paga. La administración del alcalde Federico Gutiérrez también anunció que hay otras demandas en firme, similares a las que acaba de fallar este juez a favor de la administración, puntualmente de EPM, pero en el caso por unos recursos que no ha desembolsado el gobierno nacional para financiar proyectos estratégicos que son de obligatorio cumplimiento del gobierno nacional. Se trata de recursos por cerca de 1 billón de pesos para el metro de la 80. Desde Medellín informó Santiago Noreña. Muchas gracias, Santi, por la información. Bueno, esto con el tema de EPM. Paula Andrea García, y eso en el sector eléctrico, ¿cómo está? También hay como mucha deuda, ¿no? Sí, déjeme, yo le hablo de cifras concretas porque en medio de este panorama pues que ha desnudado y este escenario, la decisión que se ha tomado, las deudas billonarias, pues la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica dieron a conocer ese informe sobre el estado de las deudas que tienen diferentes entidades y usuarios con las empresas eléctricas. Según el gremio, las deudas que tienen los usuarios finales, es decir, los hogares, las instituciones educativas, los hospitales y las entidades, con las empresas que prestan el servicio eléctrico, ascendieron a 1,2 billones de pesos, esto para el cierre de 2024, lo que representa un incremento del 20%. Afinia, EPM, Enel, Emcali, Aire, son las empresas que presentan las mayores deudas. Mire, cuando cuadramos que teníamos que hacer el comentario, Mauricio, de esta noticia, pues es que, ¿qué comenta uno? Es que un juez lo ordena. Punto. Si usted a un juez lo ordena, usted tiene que hacer caso. Las cuentas de la nación no son inembargables, todos sí se pueden embargar. Sí, ya queda claro que hay excepciones, exacto. Claro y que esta se pueden sería embargar. una excepción. Es que si usted no paga, pues lo tienen que embargar. Y si un juez le ordena, tiene razón Federico Gutiérrez. Es que no... Él hizo una frase, no quiero que me quieran, no le estoy pidiendo que nos quiera Antioquia, que quiera Medellín, le estoy pidiendo que le haga caso, que cumpla con la Constitución, es que un juez lo ordena, tiene que pagar. Sí, esto iba a estallar por algún lado, se veía venir porque desde hace mucho tiempo se viene denunciando como esa situación financiera complicada por cuenta de las deudas, no solamente de la opción tarifaria, sino también de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, que se fueron dejando acumular hasta que ya llega un punto en el que pues la cosa no aguanta más. Lo complicado aquí es cuánto tiempo resisten estas empresas seguir operando a pérdidas para evitar un apagón. Estamos al borde de un apagón, dicen los alcaldes. No lo digo yo, no lo dice Giovanni Celis, no, lo dicen los alcaldes. Yo esto se lo vengo escuchando al alcalde de Cali, al alcalde de Medellín, al alcalde de Bogotá. Ojo, que podemos estar al borde, en riesgo. No ha pasado porque por responsabilidad social están operando a pérdidas. Pero tiene su límite, claro. Paula, de acuerdo, eso no es sostenible. Nadie opera a pérdidas. Pero ya pasó con el ministro de Salud. ¿Se acuerda que tomo del pelo, hasta que la corte se le emberracó, perdóneme la palabra, y le dijo, bueno, paga ya. Tiene que pagar. Y si aún así siguió metiendo... Entonces, esto no va a ser fácil. Es que la analogía con lo que ha sucedido con el sector salud no es gratuita y no es coincidencial y circunstancial. Si uno ve la manera como se fue dando la situación del sector salud, la famosa crisis explícita de la que hablaba en algún momento la exministra Carolina Corcho, el chun, 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 que más gráfico no puede ser y está en la mente de todo el mundo, que dijo el presidente Petro, se empieza a recortar los recursos al sector salud y se van cayendo una detrás de otra, chun, chun, chun. Esa mecánica de no pagar las obligaciones que tiene el Estado con los privados, porque son las reglas del juego, para un sector son de una manera, para otro sector de otra, para el sector de la energía eléctrica tiene 3 dimensiones, pero esa dinámica de no pagar en esas 3 dimensiones, pues ¿qué hace? Termina ahogando a las empresas. Y cuando se termina ahogando a las empresas, chun, chun, chun. El problema es que en el chun, chun, chun de la salud están ustedes y estamos nosotros. En el chun, chun, chun de la salud está la gente que no está recibiendo la droga a tiempo, la gente que no está pudiendo sacar las consultas, etcétera, etcétera. Y en el chun, 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 que ojalá no se dé, pero al paso que vamos, del sector de la energía eléctrica, estamos todos los colombianos, usuarios de la energía eléctrica y que la necesitamos para la labor productiva y las labores domésticas. En este caso, el hueco financiero que se está armando es tremendo para las empresas del sector. Paula mencionaba solo una parte de ellas. Hay 3 fuentes o 3 dimensiones, lo decía antes yo, en las cuales
el Estado o los entes estatales no le están reconociendo a las empresas del sector eléctrico. Uno, los subsidios de estratos 1, 2 y 3 deben ser cubiertos parcialmente por el Estado colombiano, por el gobierno, y es una norma que existe y es una obligación del gobierno colombiano, pues no se han pagado los recursos de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para acumular una deuda de más o menos 2,5 billones de pesos. Dos, la opción tarifaria, lo mencionaba Paula. ¿Qué es opción tarifaria a estas horas de la noche y uno comiendo sanduchito? Es la tarifa que no se subió como se debía subir durante la pandemia, porque todos estábamos en la olla, pero que el gobierno ofreció pagar y por lo tanto ese diferencial lo tendría que pagar el gobierno. Segunda cosa que no ha pagado el gobierno. Pero tres, las empresas estatales, vean ustedes el ejemplo de las empresas estatales, y no solo es gobierno central, sino también gobiernos regionales, no le pagan a las electrificadoras, no pagan y punto. Las electrificadoras tienen deudas por todos lados, son 7 billones de pesos. Entonces van donde un juez y le dicen, oiga, me están debiendo una plata, pues hágame el favor y congélele las cuentas al gobierno. Y efectivamente, como decían Paula y Giovanni, las cuentas públicas, los dineros públicos son inembargables, salvo en un par de excepciones. Una, cuando está de por medio el derecho de los trabajadores a que les paguen. Pero dos, cuando existe un título del gobierno que constituye una obligación cierta de un pago financiero y una resolución en la que se dice que se van a pagar los subsidios, pues es un documento de tal estilo. Vamos a ver los recursos del gobierno y qué pasa cuando esto suba a segunda instancia, que debe ser otro fallo distinto o quizás confirmando el primer fallo.